disculpar que los problemas técnicos que ya están solucionados. Así que vamos a dar comienzo a nuestro miércoles científico. Buenos días a todos, bienvenidos. Están acá en el auditorio y están en el Zoom también. Mi nombre es Luisa Sandoy, soy coordinadora del área de adopción y fertilización asistida. Y bueno, estamos aquí en esta presentación que se titula Vientre funcional, gestación subrogada, dilemas asociados a una práctica compleja. En primer lugar, quiero presentar al equipo que conforma esta área, quienes trabajamos con mucho entusiasmo investigando y estudiando esta temática, que cada día produce nuevas realidades. A raíz de los cambios enormes que se producen en el campo social y científico, los cuales provocan también cambios en las leyes que los regulan. Formamos este equipo, junto conmigo la licenciada Gabriela Neri, que coordina conmigo el área, la licenciada Diana Watman, la doctora Brenda Lobo-Arcibo y el licenciado también Federico Acerina. Gabriel es de gran incorporación de este año. Bueno, siempre la suma de nuevas mentes aportan aires nuevos y estimulan. Hoy el tema que elegimos para presentar es un tema de gran actualidad y de grandes controversias. Una práctica que para muchos es considerada una oportunidad para la nueva familia y para muchos otros es una forma de mercantilización del cuerpo de las mujeres o una cosificación de los bebés. Y más allá de lo que cada uno de nosotros opina al respecto, esta práctica sucede y nos interpela cada vez que nos encontramos en un caso. ¿Podemos tomar una posición? Tal vez solo podremos hacernos preguntas. La idea para este encuentro es pensar juntos, intercambiar ideas y llevarnos más preguntas que nos motiven a investigar y aprender más. La diapositiva la siguiente. ¿Crees que las pasas? Como quieras, sí, la paso. Sí. Si lo bajamos, no sabía. Sí. ¿Querés la paso? Yo no. Ahí está. Gracias. Sí. A través del tiempo y de las distintas épocas, la conformación de las familias ha ido cambiando, ya sea por cuestiones religiosas o morales, por mandatos o por la imposibilidad o la posibilidad de controlar la natalidad con medios anticonceptivos, ya sea por la responsabilidad que implica tener hijos o por cuestiones de realización personal, por otras decisiones singulares. Actualmente no hablamos de la familia tradicional, sino de las familias, abarcando la diversidad que existe hoy. Y una de las opciones que vemos que fue creciendo en la actualidad es la elección de no tener hijos. Esta situación, que en Europa y Estados Unidos sucedía ya hace tiempo, hoy la escuchamos con frecuencia en nuestro país. Seguramente son múltiples los motivos de semejante decisión. Somos personas solas o en pareja que deciden armar familias sin hijos, lo que nos lleva a repensar el concepto tradicional de familia. Ahí vemos, a través del tiempo, cómo fue. Familias súper numerosas y hoy llega hasta el lugar por ahí que ocupa tanto que está ahí. Bueno, acá vamos a ver un poquito cuáles son las técnicas de reproducción humana asistida actuales, sabiendo que cada día son más variadas y sofisticadas. O sea, hoy estamos aquí, pueden aparecer nuevas técnicas. Bueno, existen tratamientos de baja complejidad, como la inseminación artificial, en la cual la fecundación se produce dentro del aparato reproductor femenino. No vamos a detenernos en cada uno de estos, pero es como para que tengan una idea de los tratamientos que hay. La fecundación, o sea, se introduce en el útero, con el espermatozoide, con estimulación previa, con selección también de los más aptos, y se introduce en el cuerpo de la mujer y se deja que ahí se produzca la fecundación. Ese es un tratamiento de alta complejidad, que a veces es mucho más económico que el de alta complejidad. Y los de alta complejidad, como la fertilización in vitro, el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática, la fecundación se produce in vitro. O sea, ahí hay, además de la estimulación hormonal y la selección, hay una aspiración de óvulos, se colocan en la probeta y hay distintos métodos. Algunos que dejan que espontáneamente
el óvulo y el espermatozoide se encuentran y se fecunden, y la ICSI es 1 a 1. Se va seleccionando lo mejor, porque por ahí hay falta de movilidad o baja calidad, y se produce directamente fuera. Y después se transfiere el embrión al cuerpo de la mujer que gestará el bebé. Todos estos tratamientos se pueden realizar con gametos propios de los que van a ser los futuros padres o donados. Óvulos o espermatozoides o ambos. Y también existe la posibilidad de realizar estudios genéticos preimplantatorios. O sea, una vez que está el embrión formado, se puede hacer algún tipo de biopsia para ver, en caso de enfermedades persistentes, elegir aquellos que no la tengan para que no haya un niño con esas características, si son enfermedades hereditarias, por ejemplo, o para elegir el embrión más apto y con más probabilidades. También está la criopreservación de embriones, que cuando se hacen estas técnicas, por ahí se puede conseguir más de un embrión que se fecunde y se implanta uno. En otro momento se implantaban más, pero para evitar los embarazos múltiples se implanta uno solo, ¿sí? Ya no es como antes, que había tantos embarazos múltiples porque son embarazos de riesgo. Entonces, los embriones que no se utilizan se pueden criopreservar. Bueno, ahí también hay un tema porque no hay leyes que regulen qué se puede hacer con esos embriones sobrantes si no los tienen que usar. Entonces, no se pueden tirar, no se pueden donar, no se pueden desechar. Se pueden donar. Se pueden donar, no se pueden desechar. No se pueden donar, por ley acá todavía no está tan claro, es como un gris. Por ahí no está regulado totalmente. Bueno, acá también tenemos diferencias porque las cosas van cambiando rápidamente. Se pueden preservar óvulos y esperma también. Y dentro de los tratamientos de alta complejidad encontramos la gestación por sustitución, que es el tema que hoy nos convoca aquí. Hoy se realiza en algunos países y en otros está totalmente prohibida. Y aunque en la Argentina la gestación por sustitución no está regulada legalmente, se puede realizar como acuerdo entre partes con la anuencia de un juez y solo si es gestación solidaria. Vamos a ir en CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un amparo del año 2017, no es necesario que la autorización antes de la práctica de un juez y se inscribe el hijo directamente como propio. Sí. Estas nuevas posibilidades de la ciencia constituyen, sin lugar a dudas, una oportunidad muy valiosa para aquellas personas que, de no ser por estas técnicas, no hubiesen podido conformar una familia por la vía biológica. Hasta hace unos años, la opción era solamente la adopción. Como vemos en este gráfico que surge de una encuesta que realizamos este año, nuestro equipo, una gran mayoría elige realizar tratamientos hoy de reproducción humana asistida. En un comienzo, las técnicas surgieron como un recurso y una oportunidad para las parejas heterosexuales que por dificultades orgánicas no podían concebir espontáneamente. De hecho, la primera ley que fue en la provincia de Buenos Aires era para parejas heterosexuales, para matrimonios. Con el tiempo, con los cambios sociales y los avances de la ciencia, la ley da lugar a la ampliación de derechos. Y las técnicas hoy son una oportunidad para armar familias cuando hay cuestiones particulares, más allá de los problemas en el cuerpo, considerando que formar una familia es un derecho. Con las demandas sociales, los avances en medicina reproductiva y la regulación de la ley, cada día la diversidad familiar es mayor. Pasamos. Este es uno de los gráficos que surge de la encuesta y nos muestra que, a pesar de ser una oportunidad, al momento de tomar la decisión de cuál será el camino a seguir para tener un hijo, si para ello es necesario recurrir a una técnica, se ponen en juego varios factores, como la genética, la gestación o la ética, los cuales no siempre se tienen en cuenta previamente al tratamiento, pues prima el deseo de un hijo. Pero puede suceder que cuando ya se tiene bebé en brazos, aparezcan dudas, preguntas y angustias que actúan como obstáculo en el vínculo madre-padre-hijo, que lo hemos visto nosotros. Acá lo que vemos en el gráfico, cuando le preguntamos a la gente qué técnicas no elegiría, una de las que más se vota como no elegiría es la subrogación de vientre, justamente. No elegiría. Que no elegiría, que ahí dice, si te respuesta a la pregunta anterior, que era
que podrías hacer técnicas en caso de no tener hijos de forma espontánea, ¿qué opciones para de estas técnicas no aceptarías? Entonces vemos que la subrogación de vientre es la menos aceptada, digamos, la más rechazada. Donación de óvulos es otra de las técnicas que está creciendo últimamente. Bueno, ahí vemos donación de embriones menos y algunos no rechazarían ninguna. Sí. En este mapa podemos ver, es un mapa del 2023, o sea, esto es del 2023, como es un tema muy dinámico, tal vez hubo algún cambio. Pero podemos ver que distintos países tienen leyes diferentes para la gestación subrogada, ya sea por cuestiones ideológicas, religiosas, morales o políticas. Hay países en los cuales está totalmente prohibido, como España, Polonia, Alemania y Francia. Esto no quiere decir que estos ciudadanos no hagan esas técnicas, sino que viajan, como por ejemplo hay países que sí lo permiten. Por ejemplo, llamamos altruista a la gestación que acá nosotros llamamos solidaria, donde no hay dinero de por medio. Los países Canadá, Grecia, Portugal, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca, India aceptan y hay leyes para este tipo de gestación. Después la lucrativa, la llamada lucrativa, Georgia, Rusia, Ucrania, Israel y algunos estados de Estados Unidos, es donde hay agencias que se dedican a hacer este tipo de técnica, que están completamente legisladas, muy bien controladas. Y yo siempre digo una frase que nos dijo una mujer que alquiló, digo alquiló, que es otra de las maneras que llaman la gestación, un vientre en Estados Unidos y dijo que no lo hizo acá porque en Estados Unidos era pagar y esperar. Así lo definió ella, ¿no? Como algo tan aceitado que era pagué y quedé esperando que suceda. Y tuvo 2 hijos así. Está todo muy arreglado y las agencias se ocupan de todo, para las gestantes, bueno, hay donantes, vamos a ver cómo se hace. Y después hay otros países como Argentina, Brasil. Acá salió España que, bueno, ya no está, ya lo prohibieron. Con autorización judicial previa, o sea, tienen que ir primeramente a hablar con un juez, decir lo que van a hacer, y si después lo autoriza, después de nacer, ya son hijos de los padres de intención. Hay algunos países en los que permiten a parejas homosexuales, como Canadá, Australia, Sudáfrica y Reino Unido, en Argentina también, y otros como que prohíben las parejas homosexuales, como Rusia, Ucrania, Israel y Georgia. O sea, hay distintas legislaciones para, es un dato, solamente para que más unificación. Las lucrativas. Ah, mira. Sí. Bueno, pasemos. ¿Qué es la gestación subrogada? También se llama, o la llaman, vientre solidario, cuando es específicamente no hay dinero de por medio. Maternidad subrogada, gestación subrogada, gestación por sustitución de los nombres, y el más común es alquiler de vientres, el más popular. ¿Qué es la gestación subrogada? Es una técnica de reproducción humana médicamente asistida, por medio de la cual una persona, que es la gestante, accede a llevar adelante un embarazo sin aportar su material genético, a partir de la transferencia de un embrión conformado con material genético de él, porque habla de uno solo, puede ser una sola persona, una sola mujer, o los futuros padres o madres, acá nos pusimos, denominados comitentes, y otras terceras personas. Esto voy a aclarar. La mujer que es gestante no puede utilizar sus óvulos para esta gestación por sustitución. O sea, los óvulos tienen que ser o de la mujer que va a ser mamá de ese bebé de intención y el hombre que va a ser papá, o de alguna donante en caso de que no pueda usar sus gametos, pueden ser donaciones dobles, o sea, de óvulos de espermatozoide o uno de los dos, pero nunca puede ser la gestante con su propio material genético. Eso no. Y acá dice, los padres, que nosotros podemos decir también padres de intención, los que quieren ser papás, se llaman comitentes, son los que subrogan el vientre. Pasamos. Bueno, ¿quiénes pueden subrogar un vientre?
Bueno, por supuesto, como dije antes, depende de los países. Y en Argentina, a partir del 2015, en el Código Civil que se ampliaron los derechos, pueden personas solas, ya sean mujeres o varones, parejas homosexuales o parejas heterosexuales. O sea, la ley acá no hace distinción de género, de elección sexual, ni siquiera de pareja, ni de casamiento. O sea, la gente puede acceder al hacer los tratamientos y según la ley tienen que cubrirlos las prepagas o las obras sociales, todo el tratamiento, menos lo que tiene que ver con preservación de embriones o los preimplantatorios, los análisis preimplantatorios. Eso no lo cubre. Si alguien tiene interés de hacerlo, se paga aparte, pero la ley cubre todo lo demás. Por supuesto, a veces las prepagas ponen obstáculos en el camino, entonces ahí aparecen los abogados que se encargan y lo tienen que cubrir. Pero en general no hay tanto problema. En general aceptan, ¿no? Seguimos. Bueno, y acá viene el tema. En nuestro país, lo que decíamos antes, cuando hubo una reforma del Código Civil, hubo un proyecto y una intención de incorporar la gestación por sustitución, pero en ese momento la Iglesia no aceptó, entonces quedó por fuera. Entonces, como en Argentina lo que no está prohibido está permitido, se puede hacer, pero hay invasión legal, porque se hace sin regulación, es un acuerdo entre partes. Hay una figura que aparece como otra forma de filiación, además de la biológica y la de adopción, que eran las que existían, apareció ahora la voluntad procreacional. La voluntad procreacional era la que tienen que expresar las personas cuando van a hacer alguna técnica de reproducción asistida, tienen que firmar un consentimiento diciendo que ellos quieren ser papás. Entonces, la mamá no va a ser la que pare ese hijo, sino lo que tiene la voluntad procreacional. Acá se abre, bueno, mucho, después lo vamos a... También independientemente. Eso tenés. También es independiente de quién haya, o sea, de la cuestión genética. Este concepto de voluntad profesional fue muy importante porque zanjó esta situación muy complicada, que era que las técnicas empezaron antes de que exista el concepto de voluntad profesional. Entonces, si había donación de gametos y se hacía un estudio genético, la ley anterior era hijo, era la genética. Así que el concepto es muy importante en ese sentido, ¿no? Si es hijo de quienes firman la voluntad procreacional, más allá de quien haya donado, si hubo donación de votos. Cuando hablamos de vacío legal es muy importante, porque hay personas que no acuden a las clínicas de fertilidad y no firman acuerdos, ni siquiera entre partes. Una amiga que le presta aliento a una pareja gay, por ejemplo, y después, en el transcurso del embarazo, o cuando nace el bebé, quiere ser la mamá. Entonces, ahí no hay nada regulado previamente, y hay casos donde hay conflictos después de varios años, donde estas cuestiones suceden. O al revés, una pareja de mujeres lesbianas, donde un amigo hace la donación y se hizo la transferencia directamente de una jeringa, queda embarazada, y bueno, parece que el hijo va a ser de ella, pero cuando empieza a transcurrir el tiempo, este hombre dice, yo quiero ser también el papá. Y no era el proyecto de ella previamente. Entonces, estas son las cuestiones que pueden pasar con la relación legal. No quiere decir que habiendo leyes no pase, o no tenga la intención de que pase, pero bueno, la ley es importante en estos casos. Y la gestación solidaria es la que se permite en Argentina. ¿Qué es la gestación solidaria? Donde hay una mujer que por afecto, por altruismo, dice yo presto mi vientre, esto es lo que les decía recién. Puede ser una hermana, acá en Argentina hubo un caso donde una hija gestó para su madre, una mujer más grande, la hija que ya tenía hijos, y la mamá se vuelve a casar con un hombre más joven que no tiene hijos, entonces la hija dice, yo quería tener hijos, entonces ofrece su vientre y tiene un hijo para su mamá. Entonces, acá es donde nosotros empezamos a pensar
¿Qué pasó, no? ¿Cómo es ese vínculo? Porque, a ver, yo soy abuela y me fijo que tengo nietos que hace frío y le pongo el saquito. Me imagino que sí, encima lo tuvo en su vientre, y ese vínculo continúa con el tiempo, ¿qué pasará? ¿No? Son preguntas que nos dejamos. Esta gestación solidaria, donde después se mantiene ese vínculo, bueno, es una pregunta. O en Estados Unidos, una mujer que gesta un hijo para su hijo gay con él. O un donado por la hermana de la pareja. Esperma de su hijo, vientre de ella. O sea, todo un gran involucramiento, donde después esa nena nace, una nenita, bueno, una mujer grande, aparte, ¿se acuerdan de este caso? 61 años tenía en ese momento la mujer. Sí, la gestante. Entonces, esto de gestación solidaria también nos hace ruido. Y además, en nuestro país, yo pondría gestación solidaria también entre comillas, porque a veces sí, yo los quiero mucho, los conozco, y después cuando uno empieza a ahondar un poquito, en realidad no era tan así. Hay, no es para juzgar, pero hay dinero de por medio muchas veces también. Pasamos. Bueno, esta serie yo no sé si la vieron, bien de funcional. Bueno, es una serie israelí que tiene 8 capítulos y que habla sobre este tema. La verdad que es muy recomendable. Pero lo interesante que nosotros queremos tomar es que en hebreo el título es Guf Shlishi, que quiere decir tercer cuerpo. Pasa. Apaga la luz de ahí. ¿Hay más? ¿Sigo? Sí. Por favor. Y otra. Una más. Ahí. Guf Shlishi es tercer cuerpo. Esta es la denominación original de la serie. Pero después, en cada idioma aparecen títulos distintos. Vientre funcional es uno, Embodita Vox, un cuerpo que trabaja, un cuerpo que llega, en portugués, un cuerpo que genera, la tercera persona, es otro título de España, ¿sí? De España. Bueno, entonces, nosotros no nos vamos a meter en este sistema, después una compañera va a hablar sobre este tema. Igual si no dejar de fijar. ¿Está descargada? No. Está todo. ¿Querés contar de qué va la serie? La serie habla de una pareja que después de hacer varios tratamientos de... Después de hacer varios tratamientos de fertilidad, bueno, por consejo del médico van a hacer una suplantación de vientre. Y esta es una escena entre la mujer que ofrece su vientre y la mujer que es la mamá de intención. Es una pena que no podamos verla. Bueno, Sí, para los que estamos acá la puedo pasar desde mi compra. Saben que pero en el Zoom hay que silenciarlo, pues si no hace. No, o sea, no, pero está la camarita. No estoy conectado al Zoom. Bueno. La cámara, entonces, sacar el power. Igual esta parte es la que no podemos subir. Esta parte no la podemos subir, así que igual se va a hacer acá. No contás un poco sí, qué es lo que están charlando, por ahí se puede transmitir. Ahí no sé ahora que hablamos, comento de qué se trata. Sacar el power y enfocamos acá. No. Pero acá está, leer los subtítulos, no, por eso. Pero por Se puede leer el diálogo. Claro, ¿por qué no? Sí. La escena es una escena, lo que pasa es que tiene otra emocionalidad. Bueno, sí. Dije que es una escena entre la madre de intención y la mujer que tiene su vientre. En esta escena se ve claramente la legalidad que aparece, ¿no? Donde en un primer momento el poder de la que iba a subrogar el vientre, parece que es la cuestión del dinero y por lo que lo trascede, pero a medida que va pasando el embarazo, los papeles cambian y la que empieza a tener el poder es la que está embarazada. Entonces, en esta escena, la mamá de intención, de alguna manera le pone un freno, le dice: no te metas, no opines, y
y otra dice, sí, es verdad, yo soy una incubadora y vos sos un cajero. Esa es la frase fuerte que aparece en el diálogo como síntesis. Digamos, pues Gaby va a hablar específicamente de esta serie para hablar del... Sí, una cosita más que aparece en la escena, y después de esa frase que es de mucho impacto, Eli, que es la mujer que decide ser mamá, le pide permiso para tocar la panza y le dice, tengo que hacerlo. Y pone la mano sobre la panza totalmente desafectivizada. O sea, la verdad es muy interesante toda la serie, el vínculo que sea entre ellas, pero esta frase que a nosotros nos pareció muy impactante es esto: yo soy una incubadora y vos sos el cajero. En esa serie se ve perfectamente cuáles son las motivaciones de esa mujer gestante. En el caso de esta película, son puramente económicas. Ella tiene un hijo y realmente necesita del dinero para salir adelante. Y la otra mujer, todo lo que se enfrenta al empezar a ver el embarazo de la otra. Y también juega el marido, ¿no? Que un marido muy amoroso en un principio y después empieza a quedar embelesado por esta otra mujer que puede gestar, digamos. No es que se enamora de ella, pero se enamora de toda esa situación. Así que se las recomiendo, no se las voy a spoilear más, pero bueno, queríamos lamentablemente entenderlo, pero esta frase creo que es bastante fuerte como para entender de qué se trata. Bueno. No. Ah, sí, no más. Bueno, ahora, nosotros después de trabajar mucho y de hablar mucho y de pensar mucho, cada uno escribió algo de lo que venimos trabajando. O sea, surge la escritura de cada uno, surge de todos los debates y las investigaciones que tenemos en el área. Entonces, cada uno lee un pequeño texto sobre algo que le llamó la atención sobre esta temática, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y opiniones si tienen ganas. Empieza Diana. Bueno, una pena que no se haya podido ver, escuchar, que no tiene como su impacto. Ojalá puedan, que no la vieron, ver la serie y bueno, hacemos otro poder seguir verla y verla. Bueno, de por sí, el título que le puse esto es una presentación nada más, una introducción a lo que es primero el tema general del acercamiento de los pacientes a las técnicas y después también alguna cuestión sobre el tema que nos convoca hoy, que es la gestación subrogada, pero bueno, después mis compañeros de equipo van a profundizar un poco más en las cuestiones específicas de la subrogación. Y le puse por título una incubadora y un cajero, que es la frase como fuerte de esta escena, ¿no? La ciencia progresa aceleradamente y genera nuevos dilemas y tensiones antes irrepresentables. Pacientes que consultan angustiados frente a la idea de tener dificultades para lograr el embarazo, luego se ven envueltos en nuevas angustias vinculadas a la tecnología y sus propuestas. Dice Paloma a sus 39 años, y si no puedo ser mamá, voy a consultar por preservación de óvulos, pero ahora estoy más angustiada que antes. No sé si meterme en todo esto. Y si no quiero ser mamá, pues, ¿y qué hago después con eso? Me pareció interesante en esto la cuestión del tiempo, que aparece esto del después, ¿no? Porque la tecnología permite que los óvulos ya estén ahí o que los embriones ya estén ahí para las decisiones que van a ser tomadas después. En esta frase creo que aparece tanto el después, y también me parece interesante que hago después con eso, ¿no? Como medio como lo innombrable, ¿no? ¿Qué es eso? Ese óvulo ahí o ese embrión ahí. Los avances en las técnicas de fertilización asistida se columpian entre un escenario de oportunidades y logros, por un lado, y de excesos y situaciones dilemáticas, por el otro. Los efectos emocionales en quienes las utilizan y un mundo que avanza hacia seres diseñados a medida nos convocan. Los pacientes se aventuran en el camino prometedor de las técnicas.
Saben que ahí los tiempos suelen ser largos. El recorrido tiene un menú de opciones amplio y diverso. El costo de sumarse sin pausa puede ser alto. La ciencia propone situaciones que fuerzan la naturaleza. Gestar con una genética ajena, decidir usar test preimplantatorios, que son los que se hacen al embrión en el día 5, que un hijo sea gestado en otro vientre, entre otras posibles situaciones. Con las primeras consultas se inicia un camino muchas veces prolongado y sinuoso. Allí se van desplegando, según cada circunstancia y momento, las propuestas de tratamientos. Los límites de aceptación son singulares y dinámicos. Obviamente singulares, porque bueno, cada uno que puede y no en relación a lo que se va proponiendo desde los institutos, y dinámicos porque, bueno, a veces se empieza desde algún lugar de las técnicas y eso no resulta, entonces ahí, bueno, surgen nuevas propuestas, ¿no? En general, la propuesta de la donación de gametos, es decir, de gestar con una genética que no sea la propia, es una de las cuestiones que genera límites. Que hablar de gestación por sustitución, ¿no? Pero ese suele ser un momento, por eso planteaba antes, bueno, el que no puede pausar, el que no puede pensar, a veces se mete en situaciones que después ya echan a correr y pueden ser complejas respecto al contacto que pueda haber después con ese embarazo, ¿no? La ansiedad y angustia que lleva a consultar y el encuentro con prometedoras ofertas desde la medicina muchas veces generan los pacientes como respuesta el estar dispuestos a todo. No aceptar la oferta sabiendo que sería posible desde la ciencia y contando con los recursos económicos, en ocasiones genera sentimientos de culpa. La ciencia que resuelve, alivia y promete también desilusiona y decapta emocional y físicamente. El encuentro con las técnicas como posibilidad de lograr el embarazo puede anular las oscilaciones esperables en los recorridos hacia la concreción del deseo de ser padres. En palabras de François Saint-Germain, el deseo de tener un hijo, como todo deseo, es fundamentalmente ambivalente. Y sea como fuere, siempre hay algo que no va bien con el deseo. Hasta aquí la frase. Pareciera que de la mano de la promesa científica se disiparan las dudas que suelen atravesar los procesos hacia las maternidades y paternidades. El encuentro con la dificultad para lograr el embarazo lleva muchas veces a un camino que solo tiene como pausas las establecidas desde los tiempos de la medicina. Pausas vinculadas a los tiempos necesarios de los cuerpos para iniciar un nuevo tratamiento. Si el cuerpo puede y tengo el dinero, adelante. Desde nuestro rol profesional y en la medida que los pacientes consulten, nos planteamos la posibilidad de abrir algún interrogante, poner alguna palabra allí donde el acto reina y los límites se desdibujan. En el encuentro de hoy, la propuesta es poder plantear algunas cuestiones interrogantes respecto a la gestación por sustitución. Para graficar algo de lo que implica esta técnica, tomaré algunas respuestas de la encuesta que hicimos, que algo había aparecido en las diapositivas, algún fragmento de la serie Vientre Funcional y de una entrevista que hemos realizado a una gestante. Sobre las encuestas, esto que les voy a compartir son las respuestas que amplían la respuesta que la técnica más rechazada era la gestación por sustitución. Entonces ahí habíamos otra pregunta que era ¿por qué la rechazaría? Entonces seleccioné algunas de estas respuestas. Difícil hacerme transitar el embarazo a alguien que me tiene que dar el bebé. Otra. Preferiría adoptar en lugar de subrogar un vientre por temor a que en un futuro reclamen a mi hijo. Porque considero que es una explotación de las mujeres.
Hago pausa y lo que sigue es otra, para no decir todo el tiempo. Me resulta violento para la persona que gesta el bebé, una situación que mercantiliza el cuerpo de la mujer. Miedo a que quiera quedarse con el bebé. Esta respuesta aparece muchas veces. Yo interpreto que en parte tiene que ver con falta de información, porque justamente lo que hablábamos de la legislación tiene que ver que no hay posibilidad, salvo que esto se haga por fuera, pero si no hay posibilidad de que se quede con el bebé, porque incurriría en un delito penal. Es decir, que esto no es posible. Pero me parece que la reiteración de este argumento, que es el miedo a que se quede con el bebé, tal vez haga alusión a lo que nos planteamos, y uno de mis compañeros va a hablar también sobre esto, sobre qué le pasa a la gestante con ese bebé, ¿no? Es decir, no es que se lo pueda quedar, pero deben pasar cosas, ¿no? Yo creo que este tipo de respuesta tal vez vaya por ahí. No se ve a lo que hablan. ¿Eh? No se ve por el Zoom a lo que hablan, por eso. Ah, ok. Entonces, sí, sacaron. Por eso, es una pena. Ah, porque está la... Por eso, ahora, ahí está. Ahí está. Bueno, gracias. Sí. Si el objetivo es ser madre o padre, esta es otra respuesta. Si el objetivo es ser madre o padre, no es necesario recurrir a medios artificiales que suponen algún tipo de selecciones. El más apto, el más lindo, el más inteligente, además de un negocio. Esta respuesta también me pareció interesante porque cuando me refería a los excesos de las técnicas, bueno, pueden tener que ver con situaciones como esta, ¿no? Que, por ejemplo, los test y demás se realizan por cuestiones muy específicas y a veces, bueno, la gente se tienta quizás con otras cuestiones que se podrían llegar a seleccionar y esto duraría un mundo bastante tarde. Hasta aquí lo que quería compartir de las respuestas de las encuestas. Ahora, bueno, respecto a la escena que no pudimos ver, pero sí pudimos escuchar algo, del diálogo entre Eli y Chen. Chen es la mujer que gesta, Eli es la madre de intención. En algunos fragmentos del diálogo entre ellas dan cuenta de cómo lo legal enmarca lo contractual, pero de ninguna manera lo agota. Se trata de un vínculo entre personas que desde un plano volitivo pueden firmar condiciones y sentirse preparadas para transitar la subrogación, cada uno de los participantes desde su rol, pero luego se filtran cuestiones ligadas, entre otras cosas, al poder que cada una de las partes porta. Si bien pareciera de entrada que el poder lo tienen los padres de intención porque pagan, rápidamente observamos cómo en lugar de poder mira hacia la gestante. Ella es capaz de embarazarse, puede sentir al bebé. También deja por fuera a los comitentes en el punto en que no pueden controlar lo que para ellos pueden ser descuidos. Los descuidos que Chen, gestante, puede tener durante la gestación, como por ejemplo, fumar, llevar el celular en el bolsillo, que es algo que aparece en la serie, o tener relaciones sexuales sin protección. Pudimos ver en la escena, cómo los intercambios entre ambas mujeres dejan al descubierto lo que excede lo contractual. El intento de cosificación se resiste a cada paso. Dice Eli, no te pagué para que te pavonearas delante de mi marido presumiendo tu embarazo. Y más adelante, seamos quienes somos, una incubadora y un cajero, tratando de llevar a la cosificación que ya vemos que no es tal. Para terminar, les comparto una frase de una de las entrevistas que hicimos a gestantes. Ella gesta solidariamente para una pareja de amigos, pero el embarazo se complica. Se tiene que internar,
anticipadamente y dejar a su hijo al cuidado de otros. Recuerdan que en ese momento sintió mucho enojo y pensó, yo tengo que dejar a mi hijo para cuidar de ellos. Fue una gestación solidaria desde el amor, pero frente a la dificultad entró rápidamente en escena la ambivalencia que suele atravesar el complejo entramado de la gestación por sustitución. Bueno, hasta aquí lo que les quería contar. Bueno, yo les quería compartir un poco las cuestiones que más allá de lo novelado de la serie, para mí aparecen ahí y de modo muy impactante además. La serie Vientre Funcional nos muestra las experiencias que atraviesa una pareja heterosexual, Eddie e Ido, en su búsqueda de un hijo, plagada de sufrimiento, dramatismo y dolor. Tradicionalmente, la noticia de un embarazo y llegada del bebé al mundo se asociaba con alegría, plenitud, disfrute, pero cada vez con mayor frecuencia, la angustia aparece enlazada en la búsqueda de un hijo, la cual se presenta como algo trabajoso, costoso emocional, psíquica y monetariamente. El contexto en que vivimos nos exige ser indefinidamente jóvenes, y el infatigable avance de la ciencia nos promete el alargamiento de la vida, la posibilidad de ser más bellos, más jóvenes, más saludables y más fértiles. Nos encontramos de pronto en una maratón contra el tiempo. El deseo y la biología entran en tensión. Cada vez hay más probabilidades de lograr un embarazo en condiciones que hubieran significado una imposibilidad en otros tiempos. Me pregunto, ¿cuán sólido es el sustento de estas promesas? ¿Cuánto hay allí de marketing y cuánto de capacidad cierta de cumplimiento? Como quiera que sea, las promesas de la ciencia llegaron para sostener deseos que en otras épocas eran aplanados o desplazados a partir de un diagnóstico de esterilidad, infertilidad o por el hecho de no tener pareja o llegar a cierta edad sin haber procreado. Desde el minuto cero de la existencia de este mundo, la invariante es la biología. Nacemos, crecemos, tenemos la potencialidad de dar vida, nos deterioramos, nos secamos, envejecemos y morimos. El intervalo de edad fértil en la mujer es acotado. Les comparto las voces de algunas pacientes que ilustran esto. Estoy en la etapa laboral que siempre quise alcanzar. Tengo 45 años y la vida por delante. Ahora sí quiero ser mamá. Primero tendría que encontrar pareja, porque sola no voy a tener un hijo. Ya tengo todo. Logré cada cosa que me propuse. Ahora necesito tener un hijo, ser madre. Fui a congelar óvulos para cuando quiera tener un hijo y me dicen que hay poca probabilidad, que habría que hacer una estimulación y ver cuántos ovocitos se pueden extraer. No pienso someterme a inyecciones y procedimientos. Al final parece que a los 40 no sé, tan joven como dicen. La ilusión de que siempre se puede cae. Lo que se salió del cálculo es el golpe. La ciencia me dijo que podía tener un hijo cuando quisiera y ahora parece que las ganas no alcanzan. También entran en escena la culpa por esperar, por no querer antes, por no poder o por no saber. Lo concreto y lo ilusorio, el organismo y el cuerpo, el deseo y la necesidad, la secuencialidad del tiempo histórico, social y vital, las temporalidades del psiquismo, Cronos y Kairos. El contexto empuja, apura, exige, juzga, mientras la urgencia por el hijo anhelado queda desfasada de lo que la biología impone. La sensación de desamparo que se produce cuando la ciencia no puede cumplir sus promesas es desoladora y deja a sus protagonistas desorientados, sumidos en la frustración, vulnerables. En este sentido, nos impactó la historia que cuenta la serie Vientre Funcional y el abordaje que presenta la temática de la gestación por sustitución, involucrando a todos los actores. Nos muestra a los padres, al gestante, a los médicos, los hijos anteriores, los familiares, las amistades,
y un contexto plagado de prejuicios, mandatos y miradas que unen la intención de acompañar juzgan. Una historia de dos donde hay muchos, donde se activa lo traumático de cada historia singular, donde la llegada de un nuevo ser al mundo despierta ansiedades, angustias, desencuentros y agresiones antes que ternura, escenario necesario y fundante de la condición humana, como dice Ulloa cuando habla de la ternura parental. La traducción literal del título de esta serie, que para nuestro país corriente y funcional, es tercer cuerpo. En otros países, como nos contaba Luisa, se llamó la tercera persona, un cuerpo que llega, un cuerpo que genera, el body that works, un cuerpo que funciona. Pensamos en la diferencia fundamental que desde nuestro campo involucra hablar de cuerpo o de organismo. Un vientre no es un cuerpo no es una persona. Un organismo no está entramado en el lenguaje. Un vientre es solo una parte. Un útero es solo un órgano. El cuerpo atomizado, la función disociada de la emoción, la subjetividad invisibilizada o perdida. Entiendo el cuerpo como sede de goce, como superficie de escritura libidinal, lugar de articulación del lenguaje y el deseo. La clínica nos demuestra además que el cuerpo tiene memoria, que excede el puro organismo, y esto no lo podemos sotallar. Un cuerpo que ha gestado no vuelve a ser el mismo cuerpo en ningún aspecto. Las últimas investigaciones sobre el microquimerismo, además, nos cuentan que durante el embarazo se produce un intercambio celular entre la madre y su hijo, o entre la gestante y el bebé, con efectos en el sistema inmunológico de ambos en el largo plazo, según lo que se ha estudiado hasta el momento. 2 que son 1, 1 que son 3. Tercer cuerpo, la tercera persona. ¿Quién es el tercero? La gestante que alberga el embrión, el bebé que de allí nace, Ellie en la serie que queda excluida del proceso cuando las cosas se complican para la gestante, Ido que queda por fuera de la conexión mujer a mujer o madre a madre que a orillas del parto logran Ellie y Chen. Ellie es la madre de intención y Chen la gestante. En el primer capítulo de la serie se da el siguiente intercambio entre sus protagonistas, Ellie e Ido, y el médico tratante, luego de la pérdida de un nuevo embarazo, ya habiendo cumplido el primer trimestre. Dice Ido, queremos entender qué pasó. A lo que el médico contesta, como siempre, el útero no pudo contener el feto. Lo intentaremos de nuevo, dice Ellie. No, enfatiza el médico. Dicen eso todas las veces. En los últimos 5 años tuviste 4 inseminaciones, 2 fecundaciones in vitro, 2 embarazos bioquímicos y 4 naturales que terminaron en abortos espontáneos. Un daño inconmensurable y el tiempo pasa. Pero tiene 37 años, es joven aún, agrega Ido. No en términos de fertilidad. Entonces no puedo gestar un bebé, pregunta Ellie. Tenés óvulos sanos, pero no durarán mucho más. Tenés que elegir un embarazo o un hijo. No es para tanto. Buscamos un vientre funcional y ponemos un embrión ahí para que crezca. Nacerán unas semanas y después tendrán en brazos a un bebé con sus genes y se olvidarán de todo lo que pasó. Como si el cuerpo no tuviera memoria, como si todo fuera lo mismo, como si no hubiera nada para procesar. El deseo se desliza al campo del mandato. Ellie mantiene una actitud gélida que la protege de sus propios monstruos. Conserva en una caja todas las ecografías de los embarazos que perdió, duelos en suspenso, deseos incumplidos, el dolor más íntimo, la cartografía de su padecimiento. Cada quien tiene su caja de penas donde guarda lo que no pudo ser, dice María Negro y el corazón del daño. ¿Qué hacemos desde nuestro lugar de analistas en este contexto? ¿Cómo nos ponemos en consonancia con el avance imparable de la ciencia? Cuando nuestra propuesta es la pausa, la demora que habilita la afectación, el habitar el momento. La brújula del proceso analítico será entonces ir escribiendo en los pliegues de ese deseo aplanado una temporalidad diferente, donde se elabore la posibilidad del no, al menos no de ese modo, o al menos no ya.
acompañando y construyendo espacios de aceptación, pero también de esperanza que sostengan la circulación de este ánimo. Y para terminar les quería compartir una frase de Byung-Chul Han, no sé si está bien dicho, pero como me sale, que dice algo así sobre la esperanza. La esperanza no es optimismo. Esperanza es escapar a un tiempo concluido, tiene dimensión activa, permite que aparezcan otros mundos posibles. No nos aparta del sufrimiento, pero nos ayuda a enfrentarlo. De la desesperación más profunda nace también la esperanza más íntima. Bueno, si no, cambiamos. Bueno, varias de las cosas que también voy a compartirles fueron tomadas ya por mis compañeras. De todos modos, antes de empezar, diciendo que la serie que propusimos como disparadora es una serie israelí, necesito compartirles un poco lo que me atraviesa hoy, tomar unos segundos. No puedo no hacer mención a lo que se está viviendo en Medio Oriente, a los 101 secuestrados aún en las puertas del nuevo año judío de nuestra comunidad en el día de hoy. Así que necesitaba compartirlo. Y ahora sí, bueno, vamos a seguir compartiendo el trabajo, que es lo que sana, digamos. Muchas veces los procesos de tratamiento de reproducción humana asistida no van de la mano de un acompañamiento emocional. Los tiempos quedan así marcados por las indicaciones médicas. Los aspectos emocionales que circulan en tiempos diferentes quedan sin metabolizar, surgiendo conflictivas por temas no elaborados luego de tener a los hijos. Pensamos que visibilizar estas cuestiones, adentrarnos como terapeutas en las implicancias de los avatares del mundo de la reproducción humana asistida, conocer las nuevas tecnologías y las complejidades y desafíos en relación con las diversas maneras de conformar familias, incluyendo los aspectos jurídicos, puede favorecer que las y los protagonistas se aproximen a un espacio terapéutico. Si así ocurriera, el proceso en sí mismo de los tratamientos de reproducción puede convertirse en una prolífera oportunidad de trabajo psicoanalítico en relación con las implicancias de criar un hijo. Trabajo de preparación, entre comillas, psíquica para esta incierta aventura, que también creemos importante en la concepción natural, aunque sabemos de la complejidad que la tecnociencia alberga. Cuando la infertilidad ocurre, aparece una oportunidad de trabajo psíquico. El desafío es el abordaje en esta instancia, siendo fundamental el trabajo de los duelos. Duelos por la imposibilidad de concepción natural, por infertilidad o por fracaso en la conformación de una pareja que comparta un proyecto más materno. En el caso de gestación por sustitución, en mujeres o parejas heterosexuales, el duelo por no poder llevar adelante el embarazo y el derecho de los hijos también a la información sobre su modo de llegar al mundo es un tema que está enlazado con estos duelos. El duelo genético, relacionado también con las conflictivas sobre la revelación de los orígenes a los hijos nacidos mediante donación de gametas. Y por último, aunque tal vez haya más, duelo por los cambios físicos y emocionales inherentes al embarazo y a la paternidad en general. La práctica de la gestación por sustitución nos plantea escenarios de controversia. Para reflexionar sobre estos, no podemos limitarnos al campo del psicoanálisis en forma aislada, sino como siempre debemos ponernos en contexto histórico-social. Como hemos dicho, la gestación por sustitución es manifestación de ampliación de derechos tanto para proyectos monoparentales como para parejas de hombres homosexuales, así como para mujeres solas o en pareja que por razones médicas no pueden llevar adelante un embarazo. Los casos de mujeres que optan por la gestación de sustitución para sortear los cambios del propio cuerpo que acontecen en el embarazo, o sea, no razones médicas, hablan de la dificultad en el duelo y la movilización de la libido inherentes a traer un hijo al mundo.
el vacío legal en nuestro país o directamente la habilitación de esta práctica en casos como estos, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, nos alertan sobre la necesidad de poner allí la mirada, no como árbitros, pero sí como agentes de salud mental con atención a las subjetividades implicadas. No podemos dejar de preguntarnos qué ideas entran en juego cuando una mujer opta por la gestación por sustitución por razones estéticas. Los mandatos de determinada belleza de los cuerpos y de juventud parecen no llevarse bien con un embarazo. Los temores universales, más o menos manifiestos según el caso, ante la situación de estar embarazada, podrán hacerse un lugar para ser tramitados, aunque seguramente sea más difícil si no es posible correrse de los mandatos de productividad económica en simultáneo a los de maternidad que imperan en nuestra sociedad. Escenario aún más complejo ante la caída de las redes de sostén debido a nuestra sociedad de consumo, las migraciones y las guerras que cortan lazos. Al decir de Graciela Rey, todas y ninguna quieren ser madres. ¿Será la gestación por sustitución una salida a esta encrucijada para algunas mujeres? En atención a las comitentes gestantes, en cada extremo de esta situación dilemática, la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos se erige como un pilar para quienes aceptan esta práctica. La regulación legal, incluyendo la de las agencias intervinientes, debiera oficiar de marco y límite, condición que creemos necesaria, pero no suficiente, como decía Gabriela, a tratarse de personas quienes intervienen en el proceso con su subjetividad en dinámicas del juego. La ley protegiendo los derechos de todos los participantes, con énfasis en el niño nacido en cuanto a su correcta inscripción y velando por su derecho a conocer sus orígenes, es fundamental. Creemos que en la regulación deben incluirse las agencias intervinientes y la publicidad que realizan, porque esto sucede, por más que haya vacío legal, hay muchísima publicidad. Entender todo lo que esto implica llevará sí o sí un trabajo subjetivo que no se debe esquivar. De este dependerá en gran medida la salud psíquica del hijo. En la posición contraria y a pesar de toda ley, no pueden no mirarse las desigualdades económicas y de oportunidades que mueven a una mujer a gestar para otros. Es sabido que frecuentemente en la gestación por sustitución altruista o solidaria, en cuyos contratos se dice tener un vínculo previo con los comités, esta situación es armada o dibujada a los fines de concretar el acuerdo. La cuestión de la capitalización de los cuerpos es muy compleja, genera posiciones diversas, inclusive entre los feminismos, tanto para esta práctica como para, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución, en el otro extremo. Insisto, será una cuestión de caso a caso, siempre con atención también al contexto. Se espera, por un lado, que la gestante adopte una actitud de cuidado para el bebé que está en su vientre, pero con fecha de caducidad al momento del nacimiento. También ella misma será cuidada por el comitente durante el embarazo, solo y hasta el nacimiento del anhelado hijo. Esta despersonalización de la proveedora tendrá implicancias subjetivas, tanto para la gestante como para el bebé, como plantea Guerra Palmero. Desubjetivación, que de no mediar un adecuado acompañamiento emocional, abarca también al hijo por nacer, cosificando al bebé. Como fenómeno colateral, no podemos dejar de nombrar la versión de turismo o exilio procreacional. Dicen desde la revista Escribanos de Notariado, acerca del rol del escribano en la gestación por sustitución. El carácter altruista y la prohibición de intermediarios resultan presupuestos fundamentales para evitar que la gestación por sustitución se convierta en un negocio cuyos objetos de cambio sean el niño por nacer y el cuerpo de las personas gestantes. En contrapartida a digamos, la visión comercial, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos. Nuestro rol como parte de equipos de salud mental incluye el acompañamiento psicológico en todo el proceso a los distintos actores,
cada uno con sus diferentes angustias, miedos, duelos, anhelos, con especial foco en el bebé por nacer. El trabajo de subjetivación de todos los participantes es fundamental. ¿Qué le ocurre al gestante y a su familia durante y después? El acompañamiento de ese puerperio. Falta asesoramiento para el después. Cómo narrar, cómo incluir, subjetivar, humanizar a todos los intervinientes, incluida la gestante. Por último, para seguir reflexionando sobre nuestro rol, me gustaría compartir el concepto de pasión de hijo aportado por la licenciada Patricia Colón, que a mí me resulta al menos complejo, interesante y complejo a la vez. Historias como fueron padres luego de 18 tratamientos de reproducción humana asistida pueden leerse con la lupa de la pasión. Pienso que solo la escucha singular del caso a caso, inclusive la de los casos de gestación por sustitución, nos orientará para identificar aspectos o conductas hostiles para sí mismos, comprometiendo tanto lo físico como lo mental de uno y de otros intervinientes. Nos orientará para identificar estos aspectos o tal vez nos encontremos con la confesión del deseo más grande del mundo al decir de Luciano Mantero. No tengo la respuesta a eso. Hay quienes dicen que lo imposible solo lleva un tiempo y mucho amor. Bueno, yo lo que voy a presentar es una reflexión acerca de la gestante que gesta por sustitución. Gabriel, Sí, sé que empezamos tarde, pero la transmisión en teoría termina en 5, o sea, para que seamos breves, podemos prolongarnos a 10 minutos, pero vayamos como cerrando para darle permiso. Vale. Hay mucha gente que quiere preguntar eso. ¿Qué vas mandando el preguntas? Sí, Para tener. Bueno. acá, yo. Bien, durante el embarazo propio o de otra persona se activa una compleja red de vínculos emocionales, sensaciones físicas y fantasías inconscientes vinculadas al bebé en gestación y su futuro nacimiento, llevando a la persona gestante a experimentar una conexión íntima con el bebé a lo largo de los meses del embarazo. Esto puede resultar en una sensación de apego que va más allá del plano físico. Sin embargo, al finalizar el proceso, deberá entregar al bebé, lo que podría generar una experiencia de duelo y desinvestimiento, que no siempre es ni reconocida, ni elaborada, ni acompañada. A lo largo del proceso pueden aparecer conflictos internos relacionados con el equilibrio entre el deseo altruista o económico que la motivó y el duelo por la entrega del bebé. La ambivalencia puede generar un malestar prolongado si no se da espacio para la elaboración psíquica de la vivencia, revelando la necesidad de un acompañamiento psicológico que permita abordar estos aspectos de una manera más profunda. La entrega del bebé a otro, tanto objeto de deseo ajeno, implica una renuncia que en términos emocionales y simbólicos puede vivirse como una pérdida significativa, pudiendo activar fantasmas relacionados con la pérdida, la desposesión y el rol o la propia identidad materna, afectando la estructura narcisista y capacidad de procesar la experiencia desde una posición subjetiva. Voy a intentar resumir. ¿Sí? El bloqueo emocional puede ser entendido como un mecanismo de defensa, específicamente la disociación, que le va a permitir a la gestante atravesar esta experiencia con una aparente distancia emocional. Es un salto ilusorio, ¿no? También los riesgos físicos en un embarazo por sustitución pueden ser equiparables a los de cualquier gestación, pero en cada etapa del embarazo la gestante va a confrontar cómo este acto de la gestación afecta a sus hijos, su pareja y su red familiar. Uno de los requisitos que tienen las agencias que se ocupan de la gestación por sustitución es seleccionar personas que ya hayan tenido hijos o que hayan atravesado embarazos completos. Entonces, esto implica los controles médicos, análisis de sangre, ecografías,
necesidad de reposo, restricciones en hábitos o costumbres, etc. Las emociones que inicialmente podrían ser vividas como orgullo y emoción por un acto altruista pueden verse profundamente alteradas a medida que esta gestación avanza. El periodo posparto es particularmente crítico. La entrega del bebé a los padres biológicos puede desencadenar sentimientos de vacío y pérdida que remiten a fantasías de despojo y abandono. La inhibición hormonal de la producción de leche puede simbolizar ruptura del vínculo materno-filial, lo que precipitaría también una relación posparto. Para cerrar, es interesante observar cómo las agencias que se dedican a la gestación por sustitución subrayan la importancia de una evaluación psicológica exhaustiva para quien va a gestar. Pero el acompañamiento emocional que brindan a estas mujeres parece centrarse únicamente en los cuidados físicos, legales y económicos, dejando en un segundo plano el abordaje de los aspectos psíquicos. Aunque ofrecen contención emocional durante el embarazo, en los primeros meses del posparto, lo que ofrecen es solamente entre 3 y 6 meses, con lo cual no es suficiente, no alcanza, ¿no? Pero esto es lo que hay, a partir de una búsqueda específica en varias agencias, y esto es por lo que me encontré. Bien. Interesante. Bueno, yo no voy a dar todo lo que haciendo otras preguntas, pero sí voy a decir que lo que a mí me preocupa, al menos todos lo plantearon colegas, es quién piensa en los futuros niños. Porque cuando se acercan las personas con el deseo de tener un hijo, acuden al médico, no acuden a la ayuda psicológica. Y las preguntas que se hacen tienen que ver con si mis óvulos sirven, si tengo dificultades en mi útero para alojar un bebé, si tendré que pedir un vientre de harina fresca, mi hermana me va a prestar la panza para que crezca mi bebé. Son preguntas todas en relación al embarazo y a la situación que va a enfrentar. Y después hay otras preguntas que no se hacen, ¿no? Son cuestiones que suceden cuando el niño puede aparecer ya en su vida. Y, por ejemplo, ¿podría amarlo si no tiene mi genética? ¿Y si se esto no se avanza? ¿Y si mi hermana me prestó el vientre? ¿Qué va a pasar después? Sabemos que si estos dilemas no se resuelven y si no se elaboran los modelos correspondientes, por la panza, por la genética, por el hijo ideal, es muy probable que el vínculo con ese hijo se vea afectado. Que esas preguntas se respondan actúan como una barrera para construir un vínculo saludable entre los padres e hijos. Lo ideal sería poder hacer prevención primaria y tener la posibilidad de que acudan a los psicólogos, pero en las clínicas no ofrecen psicólogos para evaluar y poder hablar. Forman parte de la empresa muchas veces para informar y, bueno, seguir con los tratamientos como tal decían las chicas 18, 11, muy invasivo. Entonces creo que nuestro rol es, además de hacer prevención primaria, si tenemos la suerte de que vengan antes de tomar la decisión para poder pensarlo, si llegan en algún momento del tratamiento posterior, o incluso cuando ya nació el hijo, hacer ahí también prevención primaria para poder ayudarlos a entrar en el vínculo. Porque más allá de cómo llegue el hijo, lo importante es seguimos pensando que es mamá, papá, son funciones. Entonces, ahí sería nuestro rol intervenir para que haya un vínculo saludable. Bueno, ahora sé que estamos cortos de tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta, podemos y después hacemos el cierre. Perdón. Veamos las del Zoom. Sí, esa está leyendo del Zoom, ¿no? Sí. Sí. Espera que estoy queriendo responder. Bueno, son preguntas del Zoom. A ver. Bueno, por supuesto los felicitan y les agradecen todo lo que compartieron. Perdón, el nombre es Pini DC, no sé exactamente. Dice, tengo 3 preguntas que me gustaría hacerles. ¿Cuáles son las representaciones que los profesionales del área de la salud tienen acerca de la bioética? ¿Cuáles son las principales situaciones dilemáticas que se presentan en torno a la donación de gametas reproductivas?
¿Cuáles les parece que podrían ser las principales competencias que deberían tener los psicólogos que trabajan enmarcados en estas temáticas de creación de vida? Después. Como sostiene la psicoanalista, es otra persona. Como sostiene la psicoanalista Elizabeth Rudinesco, no deberíamos temer cambiar leyes que correspondan a los cambios que se han producido en la sociedad y la ciencia. La gestación por sustitución es la continuación de la procreación médicamente asistida. Desde finales del siglo XIX, cualquier cambio relacionado con la familia ha llevado a la sociedad al pánico. El divorcio, la igualdad de derechos de los padres, el aborto. Siempre se nos está diciendo que un apocalipsis está a punto de pasar y nunca pasa. Apocalipsis sería una humanidad que no quiere hijos. Y por último, María Casariego, gracias por las presentaciones. Quería consultarles. ¿Qué lugar creen que ocupa el equipo de fertilización en el imaginario de una pareja? ¿Cómo piensan que habría que regular el exceso que implica, por ejemplo, 18 tratamientos con el costo psíquico y hormonal? Perdón, me están llamando. ¿Cómo piensan que habría que regular el exceso que implica, por ejemplo, 18 tratamientos con el costo psíquico y hormonal? Y por último, ¿cómo piensan que hay que relatarle a un niño gestado con donación de esperma en una mujer sola ante la pregunta, ¿tengo papá? Yo dije cuando empezamos que nos íbamos a llevar más preguntas que respuestas. Así que, alguna que contar. A ver, yo quiero decir algo. Perdón. No, me imagino que acá también debe haber un montón de preguntas. Yo misma tengo un montón de preguntas. Les pediría que elijan una y respondan. Y también quería como valorar lo que decía Brenda respecto al momento que está pasando en Medio Oriente y si pidamos paz en este momento también desde acá. Bien, adherimos. Quizás digo una palabra, sí son muchas las preguntas y son complejas las respuestas, y bueno, quizás cada uno puede decir algo mínimo. Yo me quedé pensando en esto del lugar del equipo de fertilidad en relación a los pacientes que consultan. Creo que allí la cuestión es el predominio, obviamente, del discurso médico. Hablo de discurso médico, ¿no? Porque después, bueno, cada médico lo maneja a su modo. Pero esto es predominante, por eso no son tantas las consultas que aparecen mientras está sucediendo todo esto de los 15, 18, 20 tratamientos. A veces sucede que tenemos pacientes en consulta por otro motivo y empiezan los tratamientos y decimos, bien, podemos intervenir sobre esto, pero si no, las consultas suelen ser como situaciones ya muy avanzadas. Y en lugar del equipo médico y sobre todo del médico, y está ahí, diría casi arriba de Dios, ¿no? Tiene un lugar como muy sobrevalorado. Lo que solemos escuchar es cómo quedan marcadas las palabras de los médicos en pacientes, y esto después es todo un trabajo a desandar. Porque hay cuestiones que surgen allí en esos encuentros que son muy positivas y hay otras que no tanto. En general el equipo médico se muestra como muy entusiasta y prometedor, y la verdad que sabemos que la implantación de un embrión no es igual a un embarazo, porque muchos de esos embarazos posibles se pierden. Y palabras como este embrión es un toro, por ejemplo, que genera toda una cuestión imaginaria, ¿no? de fortaleza, de poder, pues el toro se pierde, complica toda esta temática de los duelos. Lo ligo un poco, no me paso el micrófono, pero lo ligo un poco con
la pregunta sobre nuestro lugar y qué herramientas. Creo que básicamente estar atentos a el trabajo con los duelos es fundamental. Tengamos en cuenta esto que planteaba, que la pausa en general es la pausa médica. Hay como un empecinamiento en muchos momentos, hay como ya hasta se desdibuja si sigo queriendo ser madre o padre de estos 5 años que pasaron. Y bueno, me parece que nuestro lugar es sobre todo ayudar a parar un poco, a repensar, a ver qué es lo que se quiere, a ver qué pasa con cada una de las propuestas médicas. Me iban a preguntar sobre la Fundación Megametos, han sacado que este es un tema bastante límite, hay gente que no tiene ningún problema, que lo asocia a algún punto de lo que es gestar por otra genética, y hay gente que, bueno, que sería bueno poder trabajar sobre esto. Entonces, estar informados para acompañar los procesos. Muchas veces cumplimos una función que tiene que ver con la información, con el acompañamiento, con periodos de espera que son muy críticos, entonces estar ahí disponibles, más allá de la sesión, cómo te fue, cómo te sentiste, me lo avisaron por chat, que no prendió, bueno, creo que implica un rol, muchas otras cosas, pero bueno, pararle el micrófono a mi compañera, ¿sabes? Un poco por ahí. Si les parece, porque no me da mucho tiempo, y me parece que en el cierre que preparé, algunas de las respuestas a lo que preguntaron puede vislumbrarse. Entonces, vamos a ver la última diapo, que tiene que ver con algo para que se pueda ver, si no la pasamos por acá. No. Puedes meter acciones ahí. La que sigue. La que sigue. Y acá sí, esperamos que el player entre. A ver. Pero video, sin video. Está descargado. Salud. Bueno, sí podemos, algo solo para escuchar, es una orquesta en realidad. No, porque si no, no se ve acá, chicos. Ahí. Que suena una orquesta que suena armónica, con todos los instrumentos componiendo una melodía agradable. Y de pronto encontré algo diferente, una melodía disonante, que molesta, que hace ruido. ¿Cómo le integramos a la orquesta? ¿Qué hacer? ¿Dejar de tocar? ¿Intentar adaptar toda la orquesta al nuevo participante? ¿Obligar a esta nueva melodía a que armonice con la orquesta? Llegan a nuestro consultorio con sus historias, con sus angustias, con su sufrimiento único y singular. Generalmente acuden cuando sus emociones los superan, no vienen al inicio del proceso, sino cuando se enfrentan a la angustia que les produce el hecho consumado. Y es en el encuentro con ese otro que nos encontramos con situaciones que no encajan totalmente en la teoría que disponemos. Parece esa melodía que irrumpe con un sonido que no armoniza con el resto, que hace que la música suene rara. Como profesionales tenemos una caja de herramientas a mano, pero que en estos casos no alcanza para explicar, para entender, para intervenir. Nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas realidades. La premisa del caso por caso parece ser la única certeza que se mantiene vigente. Pero en la clínica aún tenemos herramientas que seguramente nos van a servir. La escucha, la atención flotante, la análisis neutral, la abstinencia. Podemos agregar trabajo en equipo, investigación, estudio, reconocer y trabajar sobre nuestros propios prejuicios. Dar un paso al costado si no podemos enfrentar alguna cuestión particular. Y observar, escribir, dialogar, debatir y generar nuevos conocimientos. Lo que nos motiva a continuar aprendiendo es nuestro deseo de poder ayudar a mitigar el sufrimiento de aquel que nos convoca.
Y para terminar, cito a Bertrand Kramer, que es un médico y psicoanalista suizo, que dice: la teoría sobre la psicoterapia se encuentra hoy 20 años más atrás que la clínica. Afortunadamente, los terapeutas hacen con sus pacientes algo muy distinto de lo que dicen que hacen. Esta frase fue escrita en los 90, yo diría que hacía 40 años. Muchas gracias. Por Zoom también, creo que no hayan pasado hoy, se lleven muchas más preguntas de las que